Hola, soy Fernando Chávez Espinac y me acompaña en la redacción de La Nación don Óscar Corrales Valverde. Él es abogado de la Universidad de Costa Rica y él trató uno de los casos que más ha llamado la atención de nuestros lectores en los últimos días. Es el caso de una abuela que prestó su vientre a su hija para que ella pudiera tener su hija. Este es un caso inusual y que pone en debate muchísimos temas legales y también, al fin y al cabo, morales de la sociedad costarricense, conforme vamos avanzando hacia diferentes concepciones y formas de crear familias, ¿verdad? Y de poder componer una vida familiar y tener hijos, las personas que no pueden tenerlos también. Muchas gracias, don Óscar, por acompañarnos en este espacio para aclarar algunas dudas del ámbito legal y jurídico que tiene este caso, que es inusual, ¿verdad?, en la sociedad costarricense. Primero quisiera que nos contara un poco del contexto, cómo se involucra usted en este caso. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero decir que a mí me llega este caso como un caso completamente atípico, después de casi 40 años de trabajar con temas de derecho de familia y otros casos. Me llega este caso por referencia de alguien que andaba buscando mayor certeza en una situación tan especial como esta. Recibo al abuelo de la criatura, al abuelo de Milagro, y me narra la historia, me dice que su hija tuvo cáncer, que la única probabilidad de que pudiera tener hijos es a través de les dijo el médico, que era a través de un vientre subrogado, que así se llama la figura legal, que es cuando alguien presta el vientre si está sano, para que sea implantado en él, bueno, todos los términos que ustedes ya manejan desde el punto de vista médico. Que así lo hicieron en México y que ya tienen un profesional en derecho a cargo del asunto, pero que tienen muchos temores y muchas dudas, porque el abogado les dice que cuando se venga el momento del alumbramiento, que habrá que ver qué tipo de respuesta se da. ¿En qué sentido? Respuesta en el hospital, en el centro en el médico hospital y ante el registro civil. Que van a buscar alguna figura que puede ser desde inventar una situación que ellos no saben por qué quedó embarazada la señora, si a ella la habían operado, que puede haber sido un milagro y cosas de este tipo, ¿verdad? Los abogados, supongo yo, porque no sé quiénes son y no sé cómo habrían abordado el asunto, pero yo siempre he sido una persona, como ser humano y como profesional, que abordo las cosas desde la perspectiva de la verdad. El sistema tiene la obligación de responder a situaciones específicas y especiales, aunque se salgan de lo típico. Claro. El ser humano no está rígidamente ligado solo por lo típico. Yo los escucho a la familia esta, conozco su caso, acepto llevarles el asunto. Comienzo a trabajar en buscar en la jurisprudencia, en la legislación, en la doctrina, en el derecho comparado, qué puedo ayudarles. Y pues, después de varias consultas, decido que aquí lo ideal sería abrir un expediente nuevo en el registro civil que contenga esos casos. Me reúno con la jefa de inscripciones del registro civil, le planteo la situación y me dice que el caso está muy interesante, que lo va a llevar al seno de la dirección. Lo lleva, le doy unos días, la llamo y me dice que no, que es muy interesante, pero que el registro civil no puede hacer nada. Está obligado, tiene que acogerse a lo que está regulado para el tema. Aquí es importante que hagamos una pausa para contextualizar. En Costa Rica, ¿qué parte de este tipo de procedimientos está regulada y cuál no? ¿Con qué instrumentos contamos y qué nos hace falta? Bien. No necesito mucho tiempo para decirle que Alberto Brenes Córdoba, nuestro máximo tratadista jurídico, se había ido a estudiar a Francia, traduce del francés todo el derecho civil. En aquel tiempo el derecho de familia formaba parte del derecho civil y se trae para acá todas las formulaciones europeas de la Europa continental sobre la filiación. La filiación, que es la figura que proviene de la palabra que proviene del latín filius, que significa hijo, es cómo se va a determinar todo lo que tiene que ver entre padres e hijos. Y dice don Alberto Brenes Córdoba que se partía de presunciones porque el embarazo de la mujer se produce en el seno del más profundo misterio. Nunca olvido esas palabras de don Alberto Brenes Córdoba. Imagínense hace 200 años, 100 años, 150 años, cómo se conceptualizaba la unión de gametos en el vientre de una mujer. La ciencia no había avanzado, no estaban los estudios de ADN, todavía no se conocían casi ni las leyes de Mendel sobre la herencia, son estudios más recientes. Entonces todo esto formaba parte de una presunción que el derecho tenía que ser a partir de hechos naturales, puros
pura y simplemente. De ahí que llegar a concebir leyes solo se podía a partir de presunciones. Entonces se consideró, además por las influencias cristianas de la época, que si una mujer estaba casada solo podía tener cohabitación con su marido. Claro. Y que por consiguiente cualquier embarazo que tuviera la mujer, automáticamente, y así lo establece el artículo 69 del Código de Familia actual, y así estaba en el Código Civil anterior, en su libro primero, automáticamente el esposo de ella pasaría a ser la figura de padre de esta criatura. Bueno, ya sabemos que eso con el tiempo ha cambiado mucho, las mujeres se separan, se divorcian, pero la figura legal quedó ahí, estacionada en el tiempo. Quienes estamos en esto del derecho de familia, en la docencia, en la academia, queremos ver si logramos un cambio en estas regulaciones para Costa Rica que estén un poco más al día. Y volviendo al tema entonces, el registro civil, por esa regulación de que la criatura nace de la abuela, que a su vez está casada, y el obstetra certifica el alumbramiento como un hecho que es a partir del cual el derecho tiene que asumir. Es con lo que cuenta para proceder con todo el sistema. Todos que los ya está hospitales y las establecido clínicas privadas y públicas tienen un registrador auxiliar del registro civil que pasa, la señora está con su pulsera y le preguntan cómo se va a llamar, anotan, hacen un acta y ponen el nombre de la señora que tuvo el internamiento automáticamente como la madre. Ahí sería imposible pensar en pedirle al registro civil, al hospital, que tenga un procedimiento diferente. Como el acta que hace el auxiliar es la que pasa al registro, automáticamente el hijo pasa como hijo de la señora que hizo el alumbramiento, en este caso la abuela. Y por la presunción que le acabo de explicar, se le pone el apellido del esposo de la abuela automáticamente. Aquí es donde entra usted, ¿verdad? A tratar de solucionar este problema para esta familia. Aquí es donde entro yo. Entonces, ¿cómo procedió? Sí, bueno, yo fui al registro civil, como venía diciendo, y traté de que, aunque yo sé que las regulaciones son escasas, partiendo de que no hay una prohibición expresa, y más bien la Convención de los Derechos del Niño establece en su título preliminar que el principal derecho que tiene todo niño y todo adolescente, todo niño en especial, es tener una identidad y una nacionalidad. Entonces, si a partir de la Convención, que es una norma, bueno, en el escalafón de normas está por encima de la ley ordinaria, del derecho internacional, que por qué no se aproveche y se abre un expediente para estos casos. Lo estudia el registro y me da la negativa. No me queda más que decirle a la gente, bueno, aquí lo que procedería sería una adopción, porque la adopción es una figura jurídica que ha evolucionado mucho, esa sí ha tenido muchos cambios en los últimos años, y que permite que una persona tenga una filiación que una vez que pase por el proceso y se logre, no tiene ninguna diferenciación con la otra filiación que explicábamos del procedimiento hospitalario, ninguna. De hecho, es prohibido para el registro revelar los asientos en donde se ha modificado por adopción. Estas cosas, para que nadie se entere si no tiene por qué enterarse de que una persona tiene esa filiación por adopción. Les planteé la situación a ellos, estuvieron de acuerdo, yo me di a la tarea de buscar la legislación que correspondía, redacté las normas de adopción, siendo completamente transparente con el Poder Judicial, diciéndoles que esto era un acto de amor, era algo que yo consideraba, o que ellos consideraban un acto muy sublime. Muy importante aquí, que era voluntario, que no mediaba una transacción económica, que ahorita vamos a ver eso, y que no había una presunción de que hubiera algún otro acto irregular en medio de este procedimiento. Sí, y también hay una figura de delito, que es el artículo 182 del Código Penal, que establece que la alteración del estado civil de las personas constituye un delito con penas graves, desde 2 hasta 8 años de prisión. Pero yo, estudiando la norma del tipo penal, aunque yo no soy abogado penalista, aún así, pues me puse a estudiar la figura y vi que no había, como usted dice, no se perjudicaba a nadie, no había interés para la sociedad, no había perjuicio para el registro civil. Y entonces decidimos ir adelante con la adopción, efectivamente, y así lo planteamos como algo que tenía que ser transparente, ¿por qué no? Claro. Partiendo de este caso, definitivamente se abre el debate de cómo proceder de ahora en adelante en Costa Rica, porque, bueno, probablemente sigan ocurriendo los casos. Después de la reactivación de la fertilización in vitro, procedimientos de este tipo probablemente empiecen a ocurrir más a menudo y vayan a obligar, como usted dice, a situaciones y soluciones excepcionales, porque no van a ser la norma y no se va a obligar a los hospitales o al registro a cambiar por completo sus procedimientos. Tomándose en cuenta qué tipo de instrumentos requerimos para poder acoger efectivamente ese tipo de situaciones y que se puedan desarrollar de una manera, digamos, más fluida. El derecho, el ordenamiento jurídico como un todo,
establece unas categorías formales, para decirlo de alguna manera, que tratan de corresponder con la realidad, con el mundo de la realidad. Pero para el sistema jurídico, lo que hace un funcionario público, un juez, un registrador, la figura legal es la que rige, no la material. Cuando se hace la fusión entre materialidad y realidad, estamos perfectos. Si papá y mamá son los padres naturales y la persona está registrada como hijo de ellos, ahí se cumple la función del derecho, formalizando lo que en el mundo de la realidad fue verdad. Pero a veces no coincide. Este es un caso en que se da. Utilizar la figura de la adopción es buscar una solución legal, la que más se pueda aprovechar, pero que no corresponde a la realidad. Porque cualquier otra pareja en esa misma situación que busque un vientre subrogado, haya mediado pago de algún estipendio o no, que ya sería totalmente desacreditado por el derecho, porque no vamos a poner criaturas en el centro de una negociación económica. Sea que haya o no mediado algún estipendio económico, ya la figura de la adopción ya es más complicada. El patronato se va a oponer, va a decir no, es que esta no es la forma de inscripciones, porque no la es. Utilizamos ese en este caso porque, como usted mismo decía hace un momento, no se estaba perjudicando a nadie. Pero en la realidad de las cosas se está usando una figura forzadamente, no debe ser. Pregunta suya, respuesta mía, ¿cuál es la solución? Constituir un expediente legislativo que haga una ley que le permita al registro, además de los procedimientos ya establecidos que hablábamos al principio, considerar que en los casos en que sea de estricta necesidad, se puede autorizar al registro civil mediante una norma de orden público y una modificación a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones a inscribir nacimientos de este tipo, cumpliendo los requisitos que los señores y las señoras diputadas consideren a la hora de establecer el expediente legislativo. Desde su punto de vista y con la experiencia que ha vivido con este caso, ¿cuáles limitaciones sería importante imponer en este tipo de regulación? Yo diría que para evitar suspicacias, malentendidos y temores, que las personas que quieran utilizar este procedimiento, desde que inician el procedimiento ya estén amparadas a la norma. Que la norma prevé el procedimiento desde que se busca a la persona, y ahí sí que el patronato fiscalice que no hay nada de negocio ni nada, sino que es una situación especial. Se hace un expediente previo y una vez que pasa el filtro del criterio técnico, adelante y el registro civil puede inscribir. Algo como las adopciones de niños abandonados. Para que un niño abandonado sea adoptado, el patronato tiene que emitir un criterio de adoptabilidad, así se llama, en donde hace un cuadro técnico, hace investigaciones, trabajos sociales y dice, no, sí, este niño es adoptable. Bueno, una situación como esa, una vez que le investigan, que ya tienen el médico, que tienen el vientre subrogado, que tienen a los padres que no pueden concebir por la vía natural, se abre y se dice, sí, bueno, este caso califica, y automáticamente la ley entra a amparar. Sí, el registro civil que desde el puro inicio, antes del inicio del procedimiento médico, los padres sepan que están amparados por una regulación que les va a permitir seguir adelante con este procedimiento y que no va a poner después en riesgo la situación legal misma del niño, ¿verdad? Que pueda tener problemas en el futuro, que pueda tener problemas con el registro. Sí, sé que tendría muchas cosas que sobre la marcha ir cambiando porque aparecen situaciones que son impredecibles, pero con todo creo que se podría. Creo que se podría crear un precedente legislativo de esa naturaleza. Y sería un gran logro, un gran avance para Costa Rica. Se pondría Costa Rica una flor en el ojal en avances a nivel centroamericano, latinoamericano, y tenemos la gente aquí, tanto en el campo médico y técnico, véalo, vea este caso, como la gente en el campo jurídico, muchos abogados y abogadas. Hoy en día hay maestrías en Derecho de Familia que están trabajando estos casos, que están dando quehacer nacional en el campo jurídico, que pueden contribuir. Y sirva este caso entonces, y esta entrevista en lo particular, que agradezco mucho de don Fernando, para que ojalá que Costa Rica encuentre el camino que debe seguir en esta situación. Bueno, definitivamente, don Oscar, esto nos abre las puertas a un debate mucho mayor que, como usted bien dice, hay que llevar adelante como sociedad costarricense. Muchas gracias por la información y por el trasfondo legal de este caso. En La Nación y en nación.com pueden encontrar el relato de este caso donde la niña nació del vientre de su abuela y hoy es efectivamente su abuela en términos legales. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenos días.